Buenas tardes, profesora. En esta presentación expondremos el estudio titulado Experiencias y significados del equilibrio entre el trabajo remoto y la vida personal en personas adultas, desarrollado en el marco de la asignatura Análisis de Datos Cualitativos. Este trabajo lo realizamos junto a mi compañera Ángela Quinteros y corresponde al cierre del proceso investigativo desarrollado durante la asignatura. A lo largo de esta presentación abordaremos el problema de la investigación, la metodología utilizada, los principales resultados, su discusión, las conclusiones y las proyecciones del estudio. Ahora vamos con el contexto del problema. El fenómeno que orienta esta investigación es el trabajo remoto y su impacto en la organización de la vida cotidiana. En los últimos años, esta modalidad laboral ha transformado la forma en que las personas distribuyen su tiempo, organizan sus rutinas y relacionan el espacio doméstico con el espacio laboral. Si bien el trabajo remoto puede asociarse a beneficios como mayor flexibilidad, autonomía y ahorro de tiempo en traslados, también puede generar tensiones relevantes. Entre ellas se encuentran la dificultad para desconectarse, la extensión de la jornada laboral, la superposición entre responsabilidades domésticas y laborales, y la disminución de los vínculos presenciales con compañeros o instituciones. Por ello, el problema central de este estudio se relaciona con cómo las personas sostienen el equilibrio entre trabajo y vida personal, cuando ambas esferas ocurren, muchas veces en un mismo espacio cotidiano. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el problema y el vacío de conocimiento. La literatura revisada muestra que el trabajo remoto desde la casa puede generar tensiones en la interfaz entre el hogar y trabajo. Antunes plantean que esta interfaz constituye un tono relevante de riesgo psicosocial, especialmente cuando el teletrabajo se desarrolla de manera intensiva o de tiempo completo. Por otra parte, Neuropsiquía señala que el trabajo remoto puede tener efectos positivos y negativos sobre el bienestar, dependiendo de las condiciones concretas en que se desarrolle. Esto permite comprender que la modalidad remota no es beneficiosa o perjudicial en sí misma, sino que sus efectos dependen mayormente de factores laborales, personales, familiares y contextuales. A partir de esto, el vacío que orienta nuestra investigación se relaciona con comprender cómo las personas elaboran y enfrentan estas tensiones en su experiencia cotidiana. Es decir, no solo interesa saber si el trabajo remoto genera bienestar o malestar, sino cómo las personas organizan su vida diaria, qué estrategias desarrollan y qué significados atribuyen al equilibrio entre trabajo y vida personal. La pregunta de investigación que dio este estudio fue cómo enfrentan el equilibrio entre el trabajo y vida personal en su vida cotidiana las personas que trabajan en modalidad remota, como lo podemos ver aquí en pantalla. Y el objetivo también a partir de esta pregunta fue analizar cómo enfrentan el equilibrio entre trabajo y vida personal en su vida cotidiana las personas que trabajan en modalidad remota. Bueno, si nos vamos a ver objetivos específicos, estos fueron 4. Primero, identificar las principales dificultades asociadas al equilibrio entre el trabajo remoto y la vida personal. Segundo, describir las estrategias cotidianas utilizadas para sostener dicho equilibrio. Tercero, interpretar los significados atribuidos a esta experiencia. Y finalmente, comparar las semejanzas y diferencias entre los participantes. Estos objetivos nos permitieron organizar el análisis no solo desde las dificultades, sino también desde las formas concretas en que las personas construyen y regulan el equilibrio en su vida diaria. Bueno, respecto a la metodología, el estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, ya que el interés principal fue comprender experiencias, significados y formas de organización cotidiana desde la perspectiva de los propios participantes. La técnica de producción de información que utilizamos fue la entrevista semiestructurada. Esta técnica fue pertinente porque permitió abordar temas previamente definidos, pero también poder profundizar en los aspectos que iban emergiendo durante la conversación. Y en ese sentido, y siguiendo lo que dice Cavale, la entrevista cualitativa permite aproximarse a significados, experiencias y sentidos expresados por los participantes. En este caso participaron 2 personas adultas no vulnerables que trabajan en modalidad remota. La selección fue intencionada ya que se buscó incluir participantes que pudieran aportar información significativa respecto al fenómeno estudiado. En términos éticos, se resguardó, por supuesto, la participación voluntaria mediante un consentimiento informado, se explicitó el uso académico de la información, se protegió la identidad de los participantes y se trabajó con anonimización en la presentación de los resultados también. La estrategia de análisis utilizada fue la teoría fundamentada, en continuidad con el proceso desarrollado en la unidad anterior. Esta estrategia permitió avanzar desde una primera identificación de unidades de sentido hacia una comprensión más relacional y explicativa del fenómeno.
El procedimiento analítico se organizó en tres momentos. Primero, se realizó una codificación abierta, donde identificamos unidades de sentido y códigos descriptivos en las entrevistas. Luego, se desarrolló una codificación axial, reorganizando estos códigos y categorías en torno a un fenómeno central. Y finalmente se construyó una integración analítica que permitió relacionar las condiciones causales, contexto, condiciones intervinientes, estrategias de acción e interacción y las consecuencias. De este modo, el análisis no se limitó a enumerar temas, sino que buscó construir un modelo explicativo de cómo se configura el equilibrio entre el trabajo remoto y la vida personal en la experiencia de estos participantes. El fenómeno central identificado fue la negociación cotidiana del equilibrio entre el trabajo remoto y la vida personal. Este concepto permite mostrar que el equilibrio no aparece como un estado fijo, estable o automáticamente producido por el trabajo remoto, sino que más bien se configura como un proceso dinámico que requiere ajustes, límites, acuerdos y aprendizajes cotidianos. En ambas entrevistas, el equilibrio aparece vinculado a la necesidad de organizar tiempos, regular la carga laboral, cuidar los vínculos personales, sostener espacio de descanso y responder a las exigencias del trabajo. Por eso, el equilibrio no se entiende como una ausencia de conflicto, sino como una práctica activa de regulación entre distintas dimensiones de la vida cotidiana. La idea central es que las personas no tienen equilibrio de manera definitiva, sino que la construyen y negocian continuamente. Y bueno, a continuación, mi compañera Ángela les va a presentar el modelo axial y los principales hallazgos obtenidos a partir de este análisis. El modelo axial permitió organizar los resultados en torno al fenómeno central. En primer lugar, las condiciones causales muestran que el equilibrio se vuelve necesario porque el trabajo remoto puede generar demandas laborales persistentes, límites difusos y dificultad para separar roles. En segundo lugar, el contexto está dado por las condiciones concretas que ocurre el trabajo remoto. ¿En qué ocurre el trabajo remoto? El hogar, los vínculos cotidianos, los espacios disponibles y la organización familiar o personal. En tercer lugar, las condiciones intervinientes, que corresponden a factores que facilitan o dificultan el equilibrio, como la flexibilidad horaria, el apoyo familiar, la etapa vital, la disponibilidad de un espacio de trabajo y la adaptación al trabajo remoto. Luego, las estrategias de acción e interacción, que incluyen la delimitación de horarios, la organización del tiempo, la regularización de la carga laboral, los acuerdos con otras personas y la separación de roles. Finalmente, las consecuencias son ambivalentes. Por un lado, bienestar, autonomía y flexibilidad. Por otro, aislamiento, encierro, sedentarismo y pérdida de vínculos laborales cotidianos. Hallazgos principales. A partir del análisis, identificamos tres hallazgos principales. El primero es que el equilibrio entre trabajo remoto y vida personal no es automático. Aunque el trabajo remoto puede ofrecer mayor flexibilidad, esa flexibilidad requiere organización, límites y autorregulación para no transformarse en sobrecarga o disponibilidad permanente. El segundo hallazgo es que el hogar no funciona solo como el lugar donde ocurre el trabajo, sino como una dimensión activa que configura la experiencia, la convivencia, las tareas domésticas, los vínculos familiares o de pareja y la existencia o no de un espacio diferenciado influyen directamente en cómo se vive el equilibrio. El tercer hallazgo es que las consecuencias del trabajo remoto son ambivalentes. Esta modalidad puede favorecer autonomía, comodidad, organización, pero también puede generar aislamiento, sensación de encierro, sedentarismo o debilitamiento de la sociabilidad laboral. Matiz propio de los dos casos. Un aspecto importante, reforzado a partir de los comentarios recibidos, fue destacar el matiz propio que aportan los dos casos analizados. En la participante 1, el equilibrio aparece más tensionado por límites difusos, preocupación laboral persistente y superposición entre vínculo afectivo y vínculo laboral, ya que trabaja con su pareja. Esto se expresa, por ejemplo, cuando señala, siento que aún lo estoy aprendiendo. Esta frase muestra que el equilibrio es vivido como un proceso en construcción, todavía no completamente resuelto. En el participante 2, en cambio, el equilibrio aparece más regulado mediante rutinas estables, parcelación del tiempo, espacio diferenciado y control de la carga laboral. Esto se observa cuando afirma,
no se me cruzan las actividades porque las tengo ya bien parceladas. Este contraste permite matizar la literatura revisada. El trabajo remoto no produce efectos homogéneos. Sus consecuencias dependen del contexto doméstico, relacional y ocupacional de cada persona. Discusión e implicancias. Los hallazgos son consistentes con estudios que advierten que el trabajo remoto puede debilitar las fronteras entre hogar y trabajo. Esto se observa especialmente cuando las preocupaciones laborales se mantienen fuera de la jornada o cuando el trabajo se superpone con responsabilidades domésticas y vínculos personales. Sin embargo, los casos analizados permiten complejizar esa comprensión. El trabajo remoto no aparece solo como un riesgo, ni solo como un beneficio, sino como una modalidad que abre posibilidades y tensiones al mismo tiempo. En términos prácticos, esto implica que las organizaciones no deberían reducir el trabajo remoto a una medida de flexibilidad o productividad. También deberían considerar las condiciones que permiten sostener el bienestar: límites horarios, derecho a desconexión, carga laboral razonable, condiciones materiales adecuadas y estrategias para mantener vínculos laborales significativos. De esta manera, el equilibrio no depende únicamente de la responsabilidad individual, sino también de las condiciones institucionales y laborales que acompañan esta modalidad. Evolución del trabajo durante el curso. Este estudio fue profundizándose a lo largo de la asignatura. En la unidad 1, el trabajo se centró en delimitar el fenómeno, formular el problema y ajustar la pregunta de investigación. En la unidad 2 se realizó un análisis de contenido que permitió construir categorías iniciales. Luego, en la unidad 3, el análisis se reorganizó desde la teoría fundamentada, lo que permitió avanzar hacia una comprensión más relacional del fenómeno. En la unidad 4, el foco estuvo en comunicar resultados, discutir sus implicancias, reconocer límites y formular conclusiones. Finalmente, en esta unidad 5, el trabajo se sintetiza en una presentación oral crítica orientada a comunicar de manera clara y contextualizada los resultados del estudio. El principal aprendizaje metodológico fue pasar desde una descripción inicial del fenómeno hacia una comprensión explicativa del equilibrio como negociación cotidiana. Conclusiones y proyecciones. Como conclusión principal, el estudio muestra que el equilibrio entre trabajo remoto y vida personal no es una condición estable ni automática. Se configura como una negociación cotidiana que requiere límites, rutinas, acuerdos y estrategias de autorregulación. También se concluye que el trabajo remoto puede favorecer flexibilidad y autonomía, pero solo cuando existen condiciones que permiten sostener el bienestar y evitar sobrecarga, aislamiento o dificultad de desconexión. Además, los casos analizados muestran que esta experiencia es situada. No todas las personas viven el trabajo remoto de la misma manera, ya que influyen la ocupación, la etapa vital y las condiciones del hogar, los vínculos significativos y los recursos disponibles. Como proyección, futuras investigaciones podrían ampliar la muestra, incorporar distintas ocupaciones, géneros y configuraciones familiares, y comparar experiencias de trabajo remoto, híbrido y presencial. Referencias. Finalmente se presentan las referencias utilizadas en esta investigación y en esta exposición siguiendo formato APA7. Estas fuentes permitieron sustentar el problema de investigación, la metodología cualitativa, la estrategia de análisis y la discusión de los hallazgos. Con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias.